Ahora, habiendo ya pasado y habiendo visto el primer módulo, el concepto de economía, la conceptualización de la economía, luego de ello haber hablado de lo que es la economía y la bioética, y luego vimos lo que es la macroeconomía, una visión más amplia o integral del comportamiento de los actores económicos de una sociedad. Ahora, como hemos dicho, bajamos un poquito más, nos vamos hacia la microeconomía, que es una mirada un poquito más regional del comportamiento de los actores de un sector, un mercado. Y ahí construimos los mercados de la salud, mercados de, no sé, mercado del oxígeno, un mercado depende de qué amplitud le demos, el alcance que le demos, explicamos cómo se comportan los actores allá adentro. Acá sí van a aparecer conceptos ya más concretos de lo que es lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablan los economistas de oferta y demanda. A nivel macroeconómico también existen, no sé si se acuerdan que dijimos demanda agregada y oferta agregada, como que algo muy macro, pero acá ya empezamos a ver específicamente bienes más concretos y se construyen ahí los precios de los bienes que vamos a analizar. Por ejemplo, el mercado del hospitalario. Entonces analizamos la producción hospitalaria y vemos los precios de construcción hospitalaria. Bien, ahora vamos a ver, como les decía, la microeconomía. Esta es la definición macro de la microeconomía, conceptual de la microeconomía. Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. Bien, perfecto. Antes que nada vamos a definir un modelo. ¿A qué me refiero un modelo conceptual? Como les decía, los economistas trabajamos con modelos porque tratamos de explicar el comportamiento de las personas en la vida real. Y claramente es difícil de contener en la vida real un modelo que exprese tal cual la vida real. Básicamente porque la realidad tiene infinitas variables que interactúan y todas entre ellas también interactúan y se comportan en función de las otras. Entonces, contener todo eso en un modelo es complejo, pero tratamos de elevarlo para poder explicarle cómo se comportan y conceptualizarlo. Y utilizamos mucho la matemática, ¿no? Utilizamos la matemática para ver el comportamiento de las personas, cómo se comportan frente a determinado contexto y determinadas situaciones. Claramente, estos modelos explican cómo se comportan a nivel general, conceptual, las personas, tanto las personas que están en las empresas o las organizaciones, que son organizaciones sociales, para producir bienes y servicios, y cómo se comportan los individuos del otro lado, los que demandan, los que tienen la necesidad para satisfacer y que van a buscar satisfacer esa demanda con esos bienes y servicios. Entonces, esto quiere decir que un modelo intenta explicar el conjunto de cómo se comportan las personas frente a situaciones generales. Pero claramente después cuando analizamos quizás el modelo del oxígeno tiene comportamientos particulares. El oxígeno es un bien particular, o por ejemplo los respiradores. Los respiradores son un bien particular, tienen particularidades concretas de ese bien, de ese tipo de bien y ese tipo de comportamiento de las personas frente a eso. Pero como no nos vamos a meter en cada particularidad, lo que vamos a hacer es elevar, vamos a hablar de un bien en general, o sea, cualquier tipo de bien. Ese modelo que se construyó en economía, dice que el mercado, de por sí, es el mercado de competencia perfecta. Cumple con ciertos supuestos, porque al ser un modelo tiene supuestos que tratan de objetivar el comportamiento. Estos supuestos son los de competencia perfecta. Supuestos de competencia perfecta. ¿Cuáles son? Dice, por ejemplo, si las personas cuando toman decisiones de consumo o de producción, ya sea del lado de la oferta, los que están en las empresas, así como los que deciden consumir, cuando toman sus decisiones de cuál es el nivel de consumo que quieren o cuál es el nivel de producción que quieren hacer, lo hacen de forma racional. Entonces, este supuesto es básico. Después, podemos ver que a lo mejor en la salud no siempre las personas actúan en forma racional, porque estamos movidos por lo emotivo y demás. Entonces, se empiezan a romper estos supuestos, porque, insisto, esto es un modelo. Después, cuando hablemos, en la próxima clase vamos a hablar de modelos vamos a hablar del mercado imperfecto de la salud, es que en realidad empezamos a ver que todos estos supuestos de la competencia perfecta se rompen y no cumplen con las condiciones. En la salud no se cumplen en mayor o menor medida estos supuestos. Entonces decimos que el modelo de competencia perfecta, para poder sacar conclusiones de cómo se comportan las personas en los bienes en general, debemos asumir que las personas se comportan de forma racional. Otro, que hay infinitos demandantes e infinitos oferentes, que dice, en modelos de competencia perfecta, hay tanta cantidad de demandantes como tanta cantidad de oferentes, tanta cantidad de empresas que producen ese bien y que demandan ese bien por otro lado, que en realidad ellos no se pueden poner de acuerdo. Al no poderse poner de acuerdo, quiere decir que no pueden tomar acciones para modificar el comportamiento del resto, y al no poder ponerse de acuerdo, cada uno consume en lo que cree que puede consumir o lo que desea consumir, y el que produce lo que puede producir en ese mercado. Esto indica que en realidad no hay comportamientos de monopolios, ¿no es cierto?, de que una sola persona puede producir, entonces saca provecho de la cantidad que produce, llevarla al mercado o no llevarla al mercado. Entonces, como no puede gobernar el mercado de forma individual,
el comportamiento del mercado a nivel agregado es un comportamiento social. Entonces, eso es lo que estoy tratando de expresar. Otro tipo de supuesto que hace que la competencia sea perfecta, dice que hay información perfecta. Información perfecta para tomar decisiones. Entonces, dice, si hay información perfecta, los agentes que están atrás de esos mercados, que interactúan en esos mercados, se comportan con información perfecta. Quiere decir que toman decisiones racionales con información perfecta, quiere decir que tienden a ser eficientes por sí solos. Libre movilidad de factores de producción. Esto quiere decir que cuando una empresa que usa factores de producción para poder producir bienes y servicios y en realidad deja de ser eficiente por algún motivo, no cumple con la eficiencia de que el global del mercado está funcionando, se cae del mercado y esos factores de producción pasan a otro tipo de mercados sin tener ningún costo ni tener ningún tipo de pérdida. Entonces, puede decir que el mercado de competencia perfecta, en él fluyen los factores de producción sin problema y sin costos adicionales. Quiere decir que en este mercado de competencia perfecta tiende a ser eficiente. Producto homogéneo. Producto homogéneo quiere decir que cuando hablemos de un mercado, el mercado del bien X o el bien Y, el bien Z, cualquier tipo de bien, ese producto, independientemente de quién lo produzca, el bien X, Y o Z, el producto es idéntico. Entonces no se pueden diferenciar la oferta, los oferentes no se pueden diferenciar por el producto. Esto da lo mismo que lo produzca la empresa A, que lo produzca la empresa B, que lo produzca la empresa C. Y por último, las barreras de ausencia de ingreso y egreso. O sea, ausencia de barreras de ingreso y egreso al mercado. Una empresa puede estar funcionando y puede salirse del mercado sin ningún tipo de costo. En realidad, este modelo, que en economía se genera como una herramienta para analizar cómo se comportan las personas en los distintos mercados y donde se desarrollan ahí, se definen los precios de equilibrio y las cantidades de equilibrios, en realidad, este modelo expresa que dice que, esto que hablábamos en las otras clases, el bien que vamos a analizar tiene una valoración social idéntica a la valoración individual o privada. Entonces, este modelo cumple perfectamente, el modelo de competencia perfecta, cuando los bienes son de tipo privado, donde meter algún tipo de intervención estatal o algo distorsiona algunas de todas estas variables. Entonces, se asume que cuando el mercado tiene estas características, que cumple con todos estos supuestos, por sí solo llegaría a ser eficiente, con una eficiencia social. ¿Por qué? Y porque también sería una eficiencia privada. Entonces, si vos los dejás solos a los individuos, tanto los oferentes como los demandantes, con todos estos supuestos, ellos solos llegarían a la eficiencia social. Bien, esto es muy importante porque cuando lo mostremos ahora y vamos avanzando en los conceptos, en las conceptualizaciones y decimos, bueno, si aumenta el precio, la demanda de ese bien va a caer, va a haber menos cantidad de gente que quiere comprar porque aumenta el precio, o al revés, si baja el precio, o al revés, por el lado de la oferta, si aumenta el precio de la oferta, hay más gente más empresas quieren producirla y demás. Todos estos supuestos tienen de base, todas estas conclusiones tienen de base estos supuestos. Entonces, lo que pasa es que después, y eso lo que vamos a ver, el mercado de la salud particularmente no cumple con muchos de estos supuestos. Entonces hay que buscar la forma de llevarlos a la eficiencia social, porque lo que estamos diciendo es que esto que hablábamos antes, se rompe la eficiencia social de la eficiencia privada. Pero bueno, esto es importante tener en cuenta del comportamiento de la microeconomía, donde ahí se construye el precio y la cantidad de equilibrio de los bienes. Claramente, existen bienes que son más del perfil privado y existen bienes que son más del perfil social, donde se alejan mucho más de la competencia perfecta. Y hay bienes o hay bienes o mercados donde la competencia perfecta se adapta mucho mejor. Por ejemplo, si lo llevamos a la salud, se podría decir que el tipo de bienes o servicios de salud que son más del perfil de competencia perfecta, podríamos decir que sin ser de competencia perfecta completamente, ¿no? Podría ser las cirugías estéticas, supongamos, o algún tipo de consumo de bienes y servicios de estética, donde la valoración social y la valoración privada son bastante parecidas. Entonces, sí, bueno, está bien, cumple más con estas condiciones no todas, por supuesto, pero sí te más del lado de una competencia perfecta. Y si nos vamos al otro lado, quizás al otro extremo, más diciendo, bueno, la competencia perfecta no es tan así, o sea, se aleja más de la competencia perfecta, si supusiéramos que es un trasplante, tipo de una intervención, un trasplante. Nos alejamos más de este modelo y las conclusiones que da este modelo sirven menos para sacar conclusiones en un trasplante que en una de cirugía estética. Bien, vamos a hablar de lo que es un mercado. ¿Qué es lo que es? Empezamos a hablar de mercado. Fíjense, en microeconomía se empieza a hablar de los mercados. Lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, aparecen estas dos palabras que realmente usamos en economía todo el tiempo, se encuentra la oferta y la demanda de un servicio o productos para ser intercambiados, en el que se define principalmente el precio y la cantidad transada. Esto es, aparecen dos actores económicos. Uno que son los demandantes, que bajo competencia perfecta ellos son infinitos, hay muchas personas que consumen o quieren consumir, y aparecen por otro lado los oferentes, quienes son los que producen o las empresas que producen esos bienes y servicios. Fíjense, hablando de eficiencia, del primer capítulo de economía, que hablamos del concepto de economía, donde decíamos que la eficiencia habla de las dos dimensiones. Por un lado, las necesidades que se quieren satisfacer, o la necesidad de alcanzar, el beneficio de alcanzar, y el sacrificio o costo involucrar para satisfacer esas necesidades.
Y si lo llevamos a ese concepto, lo llevamos a la microeconomía, por un lado decimos, tenemos los demandantes, que ¿quiénes son los demandantes? Son aquellas personas que en realidad tienen la necesidad latente y quieren consumir un bien porque creen o asumen que ese bien les va a satisfacer esa necesidad. Entonces ahí está la necesidad, la dimensión de la economía de necesidad. Y por el otro lado está el oferente, quien produce, usa factores de producción y produce esos bienes y servicios para esos demandantes. En realidad, ahí están los costos o sacrificios que involucra la sociedad para poder producir esos bienes para satisfacer esas necesidades. Entonces, ahí aparecen nuevamente las dos dimensiones, oferta y demanda, beneficios y costos, o sacrificios, por decirlo de alguna manera, donde entre ellos se interactúan y llegan a un precio de equilibrio donde el beneficio que aportan es igual al sacrificio social, que es el costo para producirlo a ese tipo de bien. Llegamos a la eficiencia social. Y esto lo se ve plasmado en estos mercados. Entonces, acá dentro del mercado, ¿quiénes están? Los productores, los consumidores, demandantes, las regulaciones, porque es cierto que los mercados tienen regulaciones, más aún en salud, los equilibrios, los equilibrios de mercado y los excedentes de beneficios y demás que hay en los mercados. Claramente, vamos por un lado, ahora vamos a analizar la dimensión de los beneficios, las necesidades a satisfacer. Es toda esta gente que en realidad tiene una necesidad, ya sea en salud o no. Esto, acuérdense que estamos hablando de microeconomía a nivel agregado, general, microeconomía, como conceptual, digo, no agregado, ¿no? Para no confundir la palabra agregado con lo que hablamos de las variables agregadas de la macroeconomía. Pero esto hay que tener en cuenta que cuando hablamos de microeconomía, y fíjense, por ejemplo, cuando vemos el presidente que está hablando de los sectores, hacer eficientes los sectores, habla de hacer eficiencia, hace eficiente a la macroeconomía. Pero la macroeconomía con sus acciones también genera incentivos hacia la microeconomía, al sector de los combustibles, al sector de los autos, al sector de la salud, a los diferentes sectores de la economía. Entonces, la macroeconomía juega íntimamente con la microeconomía. En realidad, la economía es una sola, funcionando, y los distintos análisis y enfoques hacen que se generen incentivos de comportamiento de los actores internos. Ahora nos metemos en la demanda, dice la demanda está definida de esta manera, la cantidad de bienes y servicios que las personas están dispuestas a comprar a cada uno de los precios. Así se define la demanda. Hay distintos tipos de demanda, fíjense que acá yo he graficado 3, 1, 2 y 3, de 1, de 2 y 3, nada más que a los efectos de que esto es una expresión matemática de los conceptos que estamos hablando, que los economistas usamos para expresar de esta manera. ¿Qué quiere decir? Hay diferentes tipos de demanda. Y las personas nos comportamos frente a los precios, frente a los bienes de diferentes maneras. La forma en que yo demando, por ejemplo, no sé, el consumo de un vehículo no es igual que la forma en que demando un seguro de salud. ¿Por qué? Y porque me comporto diferente en función de que si cambia el precio, mi acción no es igual a los diferentes tipos de cambio, al mismo precio, al mismo cambio, frente al 10% de uno y frente al 10% del otro, mi comportamiento es distinto de consumo. Uno, si me aumenta el 10%, no cambio mi consumo. El otro, quizás, si me aumenta el 10%, cambie mi consumo. ¿Por qué? Y porque eso es diferente. Como cada uno de los bienes de la economía, nos percibimos nosotros que nos dan los beneficios que tenemos como personas o como individuos. O sea, que nos comportamos de manera diferente frente a los distintos tipos de bienes. Entonces, las demandas son diferentes. Cada bien tiene un perfil de demanda y una forma de demanda. ¿Qué es lo que hay atrás de la demanda? O sea, esto es, gráficamente se ven dos dimensiones, como una línea, ¿no es cierto? Cantidad de bienes y cantidad del precio del bien. Pero atrás de la demanda, o sea, aquí construye vamos a cambiar el nombre, no le vamos a llamar a demanda ahora, le vamos a llamar a nuestra forma de consumir, que es nuestra demanda. Digamos, ¿qué cambia nuestra forma de consumir? Y cambia. Si cambian los gustos de la sociedad, cambia nuestra forma de demandar. Nuestra forma de consumir determinado bien, que se pone de moda o si no se pone de moda. O si nos cambian los gustos, o por ejemplo, mi perfil de demanda frente a un mismo bien a los 30 años, a los 20 años o a los 40 años es diferente. ¿Y qué cambia? Cambian mis gustos. Entonces, ese cambio, mi perfil de demanda, mi forma de consumir, cambia. Entonces, si cambian las modas, si cambian los gustos, si cambian los precios de los otros bienes que se combinan con estos bienes, ¿no es cierto? Ahí aparece el concepto de que los bienes tienen distintos perfiles y clasificaciones. Hay bienes que son complementarios, como se acuerda que decíamos que las necesidades son complementarias. Y bueno, hay bienes como las necesidades. Y los consumos de los bienes están apuntados a satisfacer necesidades. Si las necesidades son complementarias, el consumo de nosotros frente a los bienes también son complementarios. Si compro, no sé, un vehículo, empiezo a necesito demandar combustible. Entonces, la necesidad que sea complementaria hace que los bienes también son complementarios. Y complementarios o sustitutos, depende del tipo de bien. Entonces, ahí cuando cambian ese precio de los otros bienes que están relacionados con mi demanda, cambia mi demanda o mi perfil de consumo. Por otro lado, también el ingreso de las personas. El ingreso de las personas hace que se modifique mi forma de consumir. Y esto lo vemos nosotros en la realidad, cuando vemos que cayó el ingreso real, cayó el ingreso de las personas, y bueno, cambiamos el perfil de consumo. En vez de consumir un determinado producto, consumimos otro, lo reemplazamos, o de mejor calidad si nos mejora el ingreso, o de peor calidad si nos empeora el ingreso. O quizás reemplazamos por otro producto
Bueno, esto pasa que en realidad la demanda de los bienes depende de cada tipo de bien y depende de las personas que lo consumen y el contexto en el cual se consume. Bien, eso por un lado. Los desplazamientos, entonces, los movimientos de esta demanda, los comportamientos de esto, los traslados de la demanda, se hacen en función de todas estas variables que hacen a cómo nosotros percibimos el bien y nuestro contexto. Por otro lado, vamos a ese mismo bien, pero ahora visto desde el lado de la oferta, visto desde el lado de las empresas. ¿Quiénes construyen la oferta del bien? En realidad la oferta es las empresas que están dispuestas a combinar factores de producción. Por ejemplo, voy a tomar un tanto de recurso humano, un tanto de inversiones, un tanto de inversión, un tanto de equipos, una cantidad de insumos, una cantidad de energía eléctrica, una cantidad de limpieza. Combina todos los factores de producción, imaginando en un hospital, combina los factores de producción de tal manera de poder generar ese producto. Si pensamos en una cirugía, decimos, bueno, el hospital está decidiendo que combinar factores de producción, ¿cuál es? Y bueno, voy a hacer una cirugía de, supongamos, de una prótesis de cadera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Y el hospital qué hace? Que es la empresa, y que está generando ¿qué? Y la oferta, le está diciendo, mira, el servicio es el reemplazo de una prótesis. ¿Y quién la necesita? Un paciente. ¿Quién es la demanda? O un conjunto de pacientes que necesitan prótesis de cadera o una cirugía de prótesis de cadera. Entonces, ¿qué dice? Bueno, está la necesidad, la demanda, el conjunto de personas que tienen necesidad de colocarse o hacerse una cirugía de una prótesis de cadera. Bien, ¿y quién es la oferta? Los hospitales que hacen ese tipo de cirugías. ¿Y qué hacen los hospitales? Combinan factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción que combinan? Recurso humano, arman un equipo quirúrgico. Pero aparte no solamente eso, arman un equipo de terapia intensiva y arman un equipo de cuidados clínicos. Entonces, combina los factores de producción, recurso humano, insumos como una prótesis, insumos de anestesia, insumos medicamentos, insumos, no sé, lavandería, limpieza de quirófano y limpieza del hospital, energía, toda una determinada proporción. ¿Para qué? Que son esas determinadas proporciones que estoy mencionando, es lo que llamamos en economía las funciones de producción. Es una función porque combina un montón de factores de determinadas ponderaciones, con determinada dosis de cada uno de ellos, como si fuese una receta, para poder producir una cirugía de reemplazo de cadera y que la persona entre al hospital y salga sin problemas con la cirugía realizada y con su prótesis colocada. Entonces, esa es la función de producción y esta es la oferta. Lo mismo que la oferta que la demanda, la oferta también cambia en función de qué, y en función de el perfil del bien. No es lo mismo la oferta de una oferta hospitalaria que de una oferta de caramelos. ¿Los dos son ofertas? Sí, los dos son ofertas. Hay empresas que se dedican a producir caramelos y hay empresas que se dedican a producir unidades de producción hospitalaria, días cama, por suponer, o cirugías, por suponer, de alguna manera. Pero ¿son quién? Son todas las empresas que están dispuestas a producir ese determinado bien. Y entonces, también, ¿de qué depende? Depende del perfil de la oferta y la forma de la oferta. Por eso también hemos puesto 3 formas. Una forma, 2 formas, pero hay infinitas formas. Cada uno de los bienes es diferente, entonces cada una de las ofertas son diferentes. Pero sí, cuando enfocamos a un bien, tiene un comportamiento particular de una sola oferta. Un bien, una oferta. Un bien, una demanda. Pero a su vez, como decimos, al igual que la demanda, la oferta también tiene un montón de factores detrás que hacen que se modifique esa oferta, depende del contexto y la situación. Si cambia el valor de los factores de producción, y cambia la oferta. Si cambia los precios de los bienes, también cambia la oferta. Si cambia la tecnología, cambia la oferta. La oferta también está definida como, fíjense, la cantidad de bienes que las empresas están dispuestas a llevar al mercado, a vender a cada uno de los precios. Si cambia la tecnología, se me puede hacer más barato, o depende, más barato o más caro, depende cómo fue el cambio tecnológico. Digo, ¿por qué más caro? Generalmente, en la cantidad en la mayoría de los bienes de la economía, los cambios tecnológicos tienden a mejorar o aumentar la unidad de producción al mismo precio. O sea, al mismo precio dado, yo puedo producir mayor cantidad de bienes. En un cambio tecnológico normal en cualquier tipo de bien en la economía. En salud, generalmente los cambios de tecnología o las mejoras tecnológicas vienen acompañadas generalmente también de nuevos descubrimientos. Vienen a satisfacer nuevas necesidades. Por ejemplo, cuando vemos la innovación de tecnología sanitaria en un medicamento, generalmente viene a mejorar o a resolver una problemática que antes no existía. Eso hace que aumenten los precios, aumenten los costos. Entonces, no necesariamente se ve así en la economía, pero sí en la economía en general. Pero sí, claramente, cuando hay cambios tecnológicos se cambian las curvas de oferta, se modifican. ¿Y qué quiere decir que se cambian y se modifican? Quiere decir que se modifica el tipo de mercado. El mercado se modifica. Y la dotación de capital. Claramente, esto como decíamos, hay traslados o modificaciones frente a estas dimensiones que hablábamos recién y llegamos a construir el mercado. El mercado que decíamos, donde se encuentra la oferta y la demanda, inicialmente habíamos definido así, de servicios o productos para ser intercambiados. En él se define principalmente el precio y la cantidad de transada. Fíjense,
A donde se tocan estas demandas y ofertas es en realidad a donde se ponen de acuerdo el precio, ya los dos miraban el precio para producir, entonces donde se intersectan, se cruzan estas dos curvas, matemáticamente expresa el lugar donde está el precio y la cantidad de equilibrio de ese mercado. Entonces, fíjense que llega al PE, que es un precio de equilibrio, y un XE, que es una cantidad de equilibrio. Del bien que pongamos. Si podemos poner un auto, podemos poner un día una cirugía, podemos ir a una prótesis. El mercado de las prótesis tiene una demanda y una oferta de prótesis, que no es de la cirugía de prótesis. El mercado de las prótesis tiene una particularidad también muy específica, que es muy parecida a la de los medicamentos, donde la oferta no cualquiera produce el bien, entonces ya la oferta no es de esta forma. La oferta cambia, porque en realidad estamos expresando matemáticamente una oferta del tipo de común del mercado en general, de competencia perfecta, este dibujo. La oferta de una prótesis es diferente a este gráfico de ese curva de oferta. Entonces, y la demanda también porque la gente, por más que si necesita hacer un reemplazo de prótesis, no es a cada uno de los precios la demanda de prótesis. La demanda de prótesis cambia, no es de esta forma. Pero, como decíamos, bajo los supuestos de competencia perfecta, este es un gráfico de mercado de competencia perfecta, donde se define el precio y la cantidad de equilibrio. Y acá es claro que, si yo digo, bueno, perfecto, si ahora yo digo que cambió la tecnología y esta curva de oferta se va a mover, no va a estar ahí. ¿Y qué va a pasar? Y va a redefinir un nuevo precio y un nuevo tipo de cantidad de mercado del bien que estamos analizando. Si cambia los gustos de la población, los gustos de la gente frente a este tipo de bien, que es el bien X, cuánto le gusta a esta población a la gente, si cambia el gusto de esta gente o si cambia el precio de los bienes que se consumen con el X, y seguramente la curva de demanda va a cambiar. ¿Y qué va a hacer? Y va a redefinir en el mercado un nuevo precio y una nueva cantidad de este bien X. Esto quiere decir que, como para cerrar para ir cerrando la charla de microeconomía, la microeconomía es un análisis de cómo se comportan los individuos, en los mercados o en los sectores. ¿Para qué? Para definir el precio y la cantidad de equilibrio. Ahí es donde encontramos a las personas que tienen la necesidad para satisfacer y tienen una demanda y están dispuestos a consumir en función del precio, competencia perfecta, y los oferentes, que son las empresas que están dispuestos a intercambiar y adquirir bienes que son factores de producción, que son de la sociedad. Los factores de producción son también sociales. El recurso humano social, la cantidad de plata que se asigna a un costo es social, de un insumo, para producir este bien y servicio para esta sociedad. Entonces, ahí llegamos al precio de equilibrio del mercado. Y ahora el precio, vamos a hacer una breve reseña de lo que es el precio. El precio, si decimos que estos actores son actores sociales, privados y públicos, de todo, está todo el mundo acá adentro, porque son iguales. De hecho, el consumo público igual al consumo social igual al consumo privado. El precio es una expresión social del valor que los demandantes dan y que los oferentes están dispuestos a llevar. Entonces, el precio es una expresión de la valoración social de ese bien. ¿Por qué? Y porque surge de la construcción de los dos lados, de los recursos que se llevan para producir y de las necesidades que están dispuestos a satisfacer esos demandantes. Entonces, el precio es el valor de un bien o servicio expresado en dinero. Es una valoración social, expresión, fíjense abajo, dice el precio es la expresión del valor, expresada en dinero. Y aparece de vuelta este instrumento, el dinero, el instrumento de intercambio. La misión fundamental del precio es proporcionarnos en unidades monetarias el valor del bien o servicio de determinado momento y lugar. Fíjense que habla de determinado momento y lugar. ¿Por qué? Porque si cambia el contexto de un determinado momento a otro, si cambia el contexto, cambia la forma, cambia la demanda. Entonces, ese es el precio de un determinado momento y lugar. Y esto nos pasa en la economía todo el tiempo. Los precios de los bienes se modifican en función del contexto. Más allá de la inflación, no estoy hablando de la inflación, que la inflación es un aumento sostenido de los precios. Estoy hablando de los precios individuales de cada uno de ellos. Y acá, que es el dinero, que esto creo que ya lo vimos, lo pusimos en las principales diapositivas de la economía, que es un instrumento que cumple con las condiciones de medio intercambiable, unidad contable y reserva de valor. Pero el dinero es nada más que un instrumento que expresa los precios y que los precios son una construcción social. Ahora lo que vamos a hacer en la próxima clase es mostrar cómo la salud, ya nos metemos en la microeconomía de la salud, es cómo la salud no cumple o rompe con todos los principios y supuestos que son en realidad de la economía del mercado perfecto, de competencia perfecta.